Bienvenidos. Una vez que el proceso anterior esté completo, nos queda texturar el gear. No solo para que quede prolijo y realista, sino también para que funcione como asset de videojuego. Primero hablaremos sobre la estructura y organización que tenemos que tener, lo que refiere a los layers y folders que vamos a usar. Entonces, imaginemos que nos llega este archivo de Bake. Seguramente ya fue corregido por la persona que hizo el Bake, pero nunca está de más que lo volvamos a revisar para asegurarnos de tener todos los mapas que necesitamos y de que no haya errores o agujeros. Para las texturas, debemos chequear que los mapas de ID, Ambient Occlusion y Curvature estén funcionando bien, ya que estos canales son los que más usaremos en Substance Painter para los diferentes efectos y texturas que vamos a realizar. Lo primero que haremos es ver el concept para definir los materiales que vamos a utilizar. Luego creamos una Fill Layer. La Fill Layer es una capa que cubre todo el objeto a través del UV y que nos dará estos parámetros que vamos a manejar. Como esta será una capa de base para todo el asset, queremos que tenga todos los canales que vamos a usar, o sea, el Color, Height, Rough, Metal y Normal. Y vamos a setear un Standard que sirva de base. Al Roughness lo queremos con 0,5. El Metallic va a estar apagado, el Normal plano, el Height en 0 y el Base Color puede ser un 200 que será un gris intermedio. Luego vamos a ver bien qué son estos canales. Este es un trabajo en equipo, por lo que es importante que vayamos nombrando prolijamente las capas que creemos, para mantener el orden y la prolijidad, ya que a este archivo lo van a revisar otras personas. Cuando tengamos el archivo de Base, vamos a definir los materiales que necesitaremos. Entonces creamos la Fill Layer que vamos a meter en una carpeta. Con Control G metemos todo lo que tengamos seleccionado en una carpeta. Esta será, por ejemplo, la hoja, y esta otra será la base de la hoja. Así, a todo lo que tenga que ver con la hoja lo vamos a trabajar dentro de esta carpeta. Para determinar qué parte del objeto será la hoja, vamos a hacer una máscara. Hacemos clic derecho y seleccionamos Add Black Mask. En Substance, una máscara funciona igual que en Photoshop. Si hacemos Alt-clic sobre la máscara, vamos a poder ver las zonas enmascaradas. ¿Cómo funciona esto? Todo lo que sea negro está enmascarado y no se podrá ver. Lo blanco sí se podrá ver. Por ejemplo, si a esta Fill Layer la pintamos roja, como tiene una máscara negra, el rojo no se va a poder ver porque no hay ninguna parte de la máscara que esté en blanco. Pero si hacemos clic derecho y añadimos Paint, vamos a poder pintar en blanco sobre la máscara y esto dejará que se vea el rojo. Entonces, nosotros queremos que esta carpeta tenga todo lo referido a la hoja y vamos a hacer una máscara basada en el ID. Hacemos clic derecho y elegimos Add Mask with Color Selection. Si vamos a las propiedades, podemos elegir Pick Color y nos mostrará el mapa de ID. Si piqueamos en el rojo, todo lo que era rojo en el ID ahora formará parte del blanco de esta máscara. De esta forma, vamos a repetir este proceso con las otras carpetas que vamos a crear. Con Control D podemos duplicar el folder con todo lo que tenga dentro. Entonces hacemos una carpeta para esta parte y le ponemos Secondary Metal, Wood para el mango, Straps, es decir, la tira de tela, y por último Bolts, que son las tachas. Entonces vamos a Color Selection y piqueamos el color de ID que queremos para cada una de estas máscaras. Para el Secondary Metal es el verde del ID y así con las demás. El mapa de ID nos permite dividir los materiales y por eso es tan importante que esté bien bakeado, que no se generen bleedings ni que tengamos que corregir la máscara con pintura.
Podemos chequear que hayamos seleccionado bien haciendo Alt-clic sobre la máscara. Lo próximo que haremos es buscar que cada pieza esté bien representada por los distintos materiales que vamos a crear. Primero vamos a hablar de los canales que mencioné antes. La opción de color nos permite elegir el color de cada material. El Height es un canal que podemos utilizar para simular efectos que están bakeados en Normal. Por ejemplo, hacemos una nueva Fill Layer, le ponemos una máscara negra y apagamos estos canales porque solo vamos a ver qué hace el Height. Si le ponemos un Height negativo, le agregamos un Paint a la máscara y pintamos, esto genera un efecto como si estuviese hundido, simulando el Normal. Si lo ponemos en positivo, vamos a lograr algo elevado. Esto es muy interesante para lograr efectos de superficie como bumps o golpes, rayaduras, etc. Pero recuerden que estos efectos deben ser sutiles. El roughness representa la rugosidad del material. Por ejemplo, un plástico puede ser brillante y una madera en cambio puede ser brillante u opaca. La idea es ir combinando el roughness en formas distintas para lograr los efectos que queremos. Para demostrar cómo funciona, hacemos una Fill Layer y si le subimos el roughness se verá más rugoso porque refleja menos luz del ambiente. Así parece una goma. Si le reducimos el roughness se verá más brilloso porque refleja más luz, como un plástico o un vidrio. Entonces, si lo subimos, la luz es más difusa hasta que deja de reflejar y en el otro extremo la luz se ve más puntual. De esta forma, el roughness es esencial para que los materiales se simulen bien y se lean como queremos. El metal hace que los materiales parezcan más metálicos, por el modo en que se refleja la luz en el sistema de PBR, o Physically Based Rendered. Al metal lo vamos a usar de forma binaria, al máximo o al mínimo, ya que los grises son más difíciles de controlar. Por ejemplo, si tenemos esta hoja que es de metal, lo ponemos en 1, y si no lo es, si es una madera por ejemplo, lo dejamos en 0. Al normal por ahora no lo vamos a estar usando. Con estos 4 parámetros, y principalmente con color y roughness, vamos a poder crear los materiales que queremos. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo podemos hacer los materiales del cuchillo. Y vamos a ir paso a paso hasta llegar a un resultado como este. Antes de comenzar, como dijimos al comienzo del tutorial, es importante que busquemos referencias más allá del concept. Debemos buscar en qué se basó el o la artista de concept. En este caso es un cuchillo táctico y por lo tanto es bastante realista. Si fuera algo más fantástico, tendríamos que buscar objetos de la vida real que cumplan la misma función o que tengan materiales parecidos. Si solo nos basamos en referencias artísticas, estas ya van a haber pasado por el ojo de otra persona. Por eso es muy importante que busquemos referencias de la vida real y que sean variadas, ya que es clave para tener un buen resultado. Acá lo que podemos ver es el metal del cuchillo sin suciedad, óxido, daño, se ve completamente limpio. Vamos a trabajar siempre de lo general a lo particular. Entonces es importante que antes de marearnos con los distintos efectos, logremos primero que el material se perciba como lo que queremos y de forma limpia. Lo primero que haremos es, dentro del material, crear una carpeta Base Color dentro de la carpeta Base. Entonces, en la carpeta de Base Color vamos a representar el material base. En esta Fill Layer vamos a definir lo siguiente. ¿Es metálico? Como lo es, aumentamos el metallic al máximo. ¿Qué roughness queremos? Al ser un cuchillo táctico, pasa por un proceso de revestimiento en el cual no queda muy brillante como una espada, por ejemplo. No es muy brillante ni tampoco muy rústico, entonces lo dejamos en el medio. A esto lo vamos a saber si buscamos un poco de información y referencias. Al color lo dejamos bastante oscuro por este proceso de pintura que mencionábamos. En general, solo se ve blanco cuando la pintura se empieza a levantar. Bien, acá falta el efecto de granulado, típico de este tipo de cuchillos.
Substance tiene muchas herramientas y en este caso usaremos los filtros. Si hacemos clic derecho sobre la Fill Layer, podemos añadir un filtro desde Add Filter. Tenemos varias opciones acá que afectan todo lo que haya en esta Fill Layer. Hay algunos filtros nuevos que agregaron para lograr distintos metales. Por ejemplo, este metal galvanizado. Este metal gastado. Y este que es el grainy. Siempre lo aplica al máximo, y nosotros en general queremos efectos más sutiles, ya que no solo lo que vemos en Substance es lo que se verá en el juego. Tenemos que saber también qué ocurre después para decidir cómo nos manejamos ahora. En este caso, el grainy tiene una intensidad de 0,8 y una escala de 1. Cada herramienta que usemos del Substance tendrá acá distintos parámetros. Vayan probando y jugando con esto, pero recuerden siempre que los efectos tienen que ser sutiles. Vamos a seguir con el paso a paso de cada layer. Podemos agregar tweaks de color para que no quede un gris tan básico. En general, los metales reales tienen variaciones y vetas de color, que hace que el material se vea mucho más interesante que un gris plano. A esto lo vamos a representar en estas capas. Hacemos una Fill Layer que solo actúa en el color y elegimos un color desaturado. Luego aplicamos una máscara negra y sobre esta máscara un Fill. Esto hace que lo que pongamos en el Fill actúe como máscara. El Fill tiene una Grayscale y podemos hacer que el Fill sea un gris plano o también podemos presionar acá y elegir una textura o procedural. Lo que hicimos acá fue recurrir al mapa de Ambient Occlusion. Y podemos limpiarlo un poco para que el tweak no pegue acá. Encima podemos agregar otro Fill y en vez de poner un gris plano, poner un procedural. Como el Black and White Spot 2. Cuando aplicamos procedurales vamos a tener estos parámetros. Por ejemplo, el UV Scale refiere al tamaño del tile. Lo que tenemos que buscar es que haya variaciones de color entre este celeste y rosado que se distribuyan por toda la hoja. Acá estos colores que usé son arbitrarios, se pueden hacer distintas variaciones y ustedes tienen que ir probando lo que dé mejor resultado. Continuamos. Conviene destacar los bordes para que se vean gastados, y para esto haremos una Fill Layer que tendrá color y rough. Hay distintas reacciones al gastado, ya sea por el tipo de material o por alguna circunstancia que hace que el material reaccione de forma distinta. Por ejemplo, cuando un borde se gasta, puede quedar rugoso si se rompe o puede quedar más brillante si se pule. Un metal que roza contra una tela se irá puliendo y quedará más brillante. En cambio, si un metal choca o se raspa con otro metal, irá quedando más rugoso, como por ejemplo donde se afila el cuchillo. Lo que queremos acá es hacer un break en el roughness y en el color que será un poco más claro. Antes de hacer esto vamos a repasar algunos shortcuts. Con la C podemos pasar entre los distintos canales o también podemos ir desde acá. Y con B larga podemos ver los mapas de Bake. Con la M volvemos al material. Y si estamos pasando por los canales y queremos volver al anterior, podemos apretar Shift-C. Más allá de la iluminación que tengamos en el viewport, conviene que chequeemos los canales, ya que nos muestra la información real de lo que estamos haciendo. Para los bordes, entonces, ponemos una máscara negra. Y le vamos a aplicar un generador. Cuando tenemos una máscara negra, si hacemos clic derecho podemos añadir una Fill Layer, que es lo que usamos hasta ahora. Podemos añadir niveles, que son como los de Photoshop, que sirven para mover los porcentajes entre el blanco, gris y negro. Y también podemos añadir un generador. Los generadores son máscaras que vienen prearmadas con distintos settings, como el Dirt. Tienen más parámetros y son más complejos, pero trabajan sobre distintos mapas a la vez, por lo que nos dan más opciones.
Hay un generador muy bueno que trae Substance para trabajar los bordes, que se llama Metal Edge Wear. Acá tenemos el nivel de gastado, el contraste del gastado, la cantidad de grunge y la escala de grunge, cuánto de curvatura queremos que agarre, etc. Lo que podemos hacer entonces es añadir este generador y ajustar los parámetros hasta que nos convenza. Es recomendable desproceduralizar los generadores y máscaras automáticas, y ahora vamos a ver por qué. Acá podemos ver que está gastado de forma pareja por toda la hoja, y esto no lo hace parecer muy realista. Entonces, con clic derecho, seleccionamos Paint y pintamos en negativo algunas zonas, para que queden algunas áreas gastadas y otras no. Este es un trabajo que solemos hacer en la etapa final del material, cuando ya vemos que funciona y podemos empezar a limpiar. Una vez que destacamos los bordes, vamos a destacar las cavidades. Y para esto, lo mejor es usar suciedad. Y acá vamos a usar un generador que es el Dirt. El Dirt nos está modificando el roughness y el color. Y acá vemos un color claro, pero ¿por qué se ve un color más oscuro? A la derecha de la capa hay opciones de fusión, como en Photoshop. Y en este caso usamos Multiply, que agarra el tono de color que tenemos y lo tira sin desaturarlo en blanco. Es decir, lo más claro de la capa no pasa, por lo que queda más oscuro. Al roughness lo dejamos más rugoso. Y por encima hicimos una Secondary Dirt, un poco más verdosa para que haya una variación y que la tierra no quede plana y del mismo color. Siempre conviene conseguir variaciones de color, por lo menos 2 colores, para que el material transmita más historia y parezca que pasó por muchas etapas de gastado. Este Dirt tiene la opción de fusión Overlay y está más centralizada. La primer Dirt utiliza el Ambient Occlusion y Curvature para meterse en las cavidades negativas. Y además tiene un grunge que lo va rompiendo un poco. Entonces hay 2 Dirts, una más centrada y la otra más abierta. Una vez que remarcamos los bordes y la suciedad, podemos pasar a otros efectos que podría tener esta pieza en particular, una hoja de cuchillo. Podemos agregar dents, abolladuras, rayones y raspados. El color es un poco más claro y el roughness también está un poco reducido para dar la impresión de que se gastó la pintura. Luego podemos agregar rust stains, que son manchas de óxido que se suelen hacer en el acero. Y a esto lo hacemos con un dirt. Este dirt no es un generador, sino una fill layer. Acá podemos buscar procedurales, que son máscaras de blanco y negro con parámetros que podemos modificar. Por encima, para sectorizarla, podemos agregar otra fill layer con un clouds, otro procedural que tiene manchas. Acá podemos contrastarlo al máximo para que quede blanco y negro y balancearlo para sectorizarlo de abajo. Las fill layers también tienen opciones de fusión y opacidad. Entonces podemos ponerle Multiply, que hace que solo pase lo negro y lo blanco sea ignorado. De esta forma, la de arriba nos enmascara la fill de abajo, que ocupa todo. Así podemos lograr algo que se genera aleatoriamente, sin pintar manualmente, pero que queda sectorizado. Luego podemos agregar manchas más grandes, como de líquido o sangre, que se fueron pegando sobre la hoja y se secaron. A esto lo hacemos con el procedural de Grunge Stains Licky.
Sigamos. Es importante que la hoja del cuchillo se vea afilada, con una textura diferente. Podemos hacer un folder con una máscara solamente para la hoja. Ahí podemos hacer un submaterial que se comporte de distinta manera. Este material tendrá otro color y otro roughness. Entonces hacemos una capa nueva, que será el color base como la que hicimos al principio, y le ponemos un filter de Brushed Linear para lograr este efecto de pulido de forma lineal. Encima de esta capa hacemos otra con Metal Edge Wear para lograr el afilado de la hoja. A esta le podemos dar mayor curvatura para que agarre más arriba. Para que quede mejor todavía, lo podemos pintar de forma manual para que no quede tan parejo y que el afilado se vea más natural. Otra cosa que queremos acá es que en la parte del filo no nos tome el grunge del resto de la hoja. Para esto simplemente vamos a poner un normal en su color neutro y esto va a reemplazar toda la información de normal que está viniendo de abajo. Arriba de todo le podemos agregar el toque final, los últimos rayones para darle más historia. Para esto debemos ver referencias y saber también qué nivel de uso tendrá esta pieza. A esto lo hacemos con este procedural, con el Grunge Scratches Rough, y lo genera así. Solo vamos a modificarle el roughness y con la luz se puede ver bien. Por último, en las referencias podemos ver que los cuchillos suelen tener su marca estampada. Y acá le agregué el logo de NXA con un height negativo, un poco de color y una diferencia de roughness. Al resto del cuchillo lo vamos a trabajar de manera similar. La idea es que quede realista y que se pueda leer a cierta distancia, y es esencial que pueda funcionar en un motor gráfico, ya que no estamos haciendo assets para render, sino para videojuegos. Repasando, primero vemos el bake y chequeamos que estén todos los mapas que vamos a necesitar. Luego generamos una capa de base con los parámetros que queremos. Hacemos un desglose de los materiales que vamos a necesitar. Hacemos folders y los enmascaramos. Y por último, vamos material por material hasta obtener el resultado que queremos. Como mencionábamos antes, es conveniente siempre trabajar de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. Primero debemos hacer la base para cada una de estas piezas antes de pasar a los efectos, para poder lograr el mismo nivel de complejidad en cada uno de los materiales. De esta forma, si hace falta agregar suciedad, por ejemplo, la vamos a ir agregando en todas las partes que haga falta. Es más fácil ir trabajando paso a paso para poder ver el producto completo. En el próximo y último video vamos a ver cómo deben entregar los archivos.